En el programa de hoy, 30% de católicos en Alemania consideran dejar la iglesia, revela encuesta. Vaticano reafirma ante la ONU la importancia de proteger la vida y la dignidad humana. Y Papa Francisco alienta a sacerdotes que luchan en las vías de Argentina ante coronavirus. Hola amigos, qué gusto que estén con nosotros. Bienvenidos al noticiero, soy Silvia Ordóñez. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por estar con nosotros. Iniciamos el noticiero y les contamos que una encuesta publicada por un diario local en Alemania reveló que el 30% de los católicos en ese país consideran dejar la iglesia. Una reciente encuesta realizada por el Instituto INSA Consulere para el diario católico alemán Die Tagespost reveló que casi un tercio de los fieles estuvo de acuerdo con la afirmación «Soy un miembro de la iglesia y puedo imaginarme dejándola pronto». Los investigadores indicaron que 54% de los encuestados no estuvieron de acuerdo con la afirmación, un 9% dijo no saber y un 7% no respondió. Dicha encuesta sigue a la publicación de las estadísticas oficiales de la Iglesia en Alemania, dadas a conocer el pasado 26 de junio del presente año. Según esas cifras, se batió el récord de deserciones en 2019, con un total de 272.771 personas que decidieron formalmente dejar la Iglesia Católica, un incremento significativo en comparación a las 216.078 que salieron en 2018. Frente a este contexto, se analizó que una de las razones por la que los fieles dejan formalmente la Iglesia Católica tiene que ver con el deseo de ya no pagar un tributo conocido como el impuesto de la Iglesia, con el que cada fiel le contribuye con un 8 y 9% de sus ingresos. En ese sentido, la única forma de dejar de pagarlo es presentando una declaración oficial en la que consta la no afiliación de las personas a la Iglesia, motivo por el cual ya no pueden recibir los sacramentos o un entierro católico, una decisión que fue tomada por los obispos del país. Por otro lado, les contamos que la antigua catedral cristiana de Santa Sofía en Turquía se ha convertido de nuevo en mezquita. Veamos los detalles. Hace poco, la justicia de Turquía autorizó que Santa Sofía, o también conocida como Hagia Sofía, hasta ahora museo y antigua catedral, vuelva a ser una mezquita, es decir, un lugar de culto musulmán. Como se recuerda, Santa Sofía fue durante unos 1000 años catedral cristiana. Sin embargo, tras la conquista de Constantinopla por el sultán Mehmed Feith, fue convertida en mezquita y posteriormente en 1935 declarada museo. No obstante, una corte de la nación turca ha declarado que el fallo que convirtió a esta antigua catedral en galería en aquel entonces fue un hecho ilegal. Frente a esta noticia, el Papa Francisco confió públicamente esta semana que le causa mucho dolor la decisión de las autoridades turcas en convertir la antigua catedral de Santa Sofía en Estambul en un lugar de culto musulmán. Cabe resaltar que, de acuerdo a medios internacionales, fue el presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, quien presionó para que se revocara esta decisión y este lugar, declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, sea nuevamente convertido en mezquita, motivado por impulsar su imagen de liderazgo y popularidad entre los sectores de población más islamistas y ultranacionalistas, tras la pérdida de apoyos por la crisis económica en el país y su deficiente gestión en la pandemia del COVID-19. Vivimos una cultura en la que para muchos la importancia de una iglesia, la importancia histórica de una iglesia no se comprende fácilmente, pero para entender la importancia que tiene esta iglesia en el Medio Oriente cristiano hay que entender que es la principal basílica patriarcal del Medio Oriente cristiano, entenderlo, justamente el equivalente a lo que sería para nosotros San Pedro en Roma. Pensemos que esta iglesia por 900 años ha sido la sede de la cristiandad en Medio Oriente, donde se han convocado concilios ecuménicos, donde se han coronado emperadores cristianos hasta que fue tomada Constantinopla por fuerzas musulmanas y esta iglesia fue convertida en una mezquita. En el siglo XX se buscó, en aras de una
relación más armónica de las religiones y con Occidente, de que esta mezquita se convirtiera nuevamente en un museo en este caso, para poder favorecer un tipo de relación más armónica, una reflexión sobre la historia y la grandeza de este territorio. Pero con la decisión actual del presidente turco, nos deja algo perplejos a todos, porque él dice que, no obstante, se convierte en mezquita, seguirán visibles las obras cristianas que la decoran, lo cual para un musulmán religioso es una afrenta, dado que ellos no admiten representaciones humanas dentro de lugares de culto. No queda claro qué busca el presidente turco con esta movida. Así es, creo que es una decisión compleja que probablemente responde a algún tema político, porque yo el año pasado tuve la suerte de estar ahí de visita y realmente es una obra de arte, y como tú dices, se nota que es una basílica ortodoxa porque tiene los mosaicos y está completamente construida en ese sentido, digamos. En general, el ir a Estambul, uno se da cuenta que está un poco como en la antigua Roma, como en la Constantinopla, que está más representada, digamos, por esta parte religiosa cristiana que cualquier otra cosa que fue posterior. Así que, bueno, lamentable la decisión, ojalá que se revierta o se revise, por lo menos. Gracias. En otros ámbitos, el Vaticano reafirmó ante la Organización de las Naciones Unidas la importancia de proteger la vida y la dignidad humana. Veamos. En recientes declaraciones del observador permanente de la Santa Sede ante la ONU en Ginebra, Monseñor Iván Jurkovic, el prelado reafirmó la importancia de la protección de la vida y dignidad humana de los refugiados. Asimismo, señaló que en numerosos casos se encuentran en centros de detención donde no pueden acceder a la educación, atención sanitaria y a oportunidades de trabajo dignas, por lo que corren el riesgo de ser víctimas de trata de personas. En esta línea, el arzobispo Jurkovic se refirió al tema de los reasentamientos y vías complementarias, con el que destacó y reafirmó el compromiso de la Santa Sede de trabajar con cada socio responsable bajo un diálogo constructivo destinado a proponer soluciones concretas a la migración forzada y a las personas que solicitan protección internacional. Además, recordó las palabras del Papa Francisco en el mensaje para el Día Mundial del Migrante y del Refugiado de 2018, en el que se destacó que sí existen mecanismos tangibles para una distribución más equitativa en los países que acogen a refugiados y así lograr una mejor inclusión en la sociedad, darles la oportunidad de empleo, enseñanza de idiomas y de una ciudadanía activa para todos. Ahora compartimos con ustedes un videomensaje de aliento que el Papa Francisco envió a los sacerdotes que trabajan en las villas y barrios populares de Argentina, particularmente enfrentándose al COVID-19. Veamos. Queridos hermanos y hermanas, quiero estar cerca de ustedes en este momento que sé que la están peleando con la oración y los médicos ayudan. 3 de los curas que trabajan entre ustedes están enfermos. Pienso principalmente al padre Bacci, el pionero de Villa Palito, y que después trabajó en San Petersburgo, Puerta Hierro, todos esos barrios a los cuales él dedica su vida. En este momento la está peleando. La está peleando porque no está bien. Quiero decirles que estoy cerca de ustedes, que rezo por ustedes, que los acompaño en este momento. Todo el pueblo de Dios junto a sus curas enfermos. Es el momento de dar gracias a Dios por el testimonio de esos curas, pedirles por la salud y seguir adelante. Que Dios los bendiga y no se olviden de rezar por mí. En otras noticias, les contamos que la doctora en bioética Rosario Laris, quien publicó el año pasado el libro de investigación Sexo Seguro en América, está ofreciendo esta obra de manera gratuita en formato PDF a través de Así Prensa. Para darnos más detalles al respecto, está conectada con nosotros la propia doctora Rosario Laris, a quien le damos la bienvenida a EWTN Noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Rosario, cuéntenos, por favor, en primer lugar, ¿qué mensaje busca alcanzar con el libro Sexo Seguro en América y cuál es su objetivo? Bueno, el objetivo del libro fue hacer una investigación sobre el problema que se vive en la actualidad en relación a la sexualidad de los jóvenes en todo el continente. Busca dar datos científicos y argumentos desde la lógica y la ciencia sobre qué sucede con el uso de la píldora anticonceptiva, qué sucede con el uso de la píldora de emergencia, los preservativos, si vale la pena esperar por las relaciones sexuales hasta el matrimonio, todo desde una visión de la lógica y de la ciencia. ¿Qué sucede con este tema del cual se habla, pero generalmente se habla con una visión ideológica? En ese sentido, ¿de qué se trata este libro y cuáles son los temas que aborda en él? Bueno, en el libro primero que nada hablamos sobre qué es la sexualidad. Es importante definir y comprender el valor de la sexualidad en la vida de cada persona para entonces darnos cuenta por qué vale la pena vivir la relación sexual hasta que se tiene un compromiso para toda la vida en un contexto de amor y de fidelidad, es decir, dentro del matrimonio. Abarca, por ejemplo, tema de los métodos para reconocer la fertilidad en la mujer, qué eficacia tienen, cómo deben de usarse, por qué hacen un bien a los esposos. Habla también de la verdadera efectividad del preservativo, de las más de 35 infecciones de transmisión sexual, asimismo de toda la gama de anticonceptivos y qué efectos tienen en la salud de la mujer. Pero también damos muchos tips a los papás sobre cómo abordar temas de sexualidad con sus hijos, cuál es el problema actual que se vive y por qué los padres tienen que estar preparados y documentados para hablar sobre este tema que toca educarlo en casa. Finalmente, Rosario, en todo este contexto, ¿existe realmente el sexo seguro? Sí, el sexo seguro es aquel que se debe vivir para la parte corporal, el cuerpo, para la parte emocional, intelectual y la parte espiritual. Recordemos que como personas no es únicamente la parte del cuerpo, no, la sexualidad nos atañe a todo nuestro ser. Cuerpo, mente, emociones y vida espiritual. ¿Existe el sexo seguro? Claro, aquel que nos hace un bien en la parte corporal y que nunca haya riesgo, en la parte emocional, en la parte intelectual y para la vida espiritual. El sexo que se vive en este entender de que somos cuerpo, mente, emociones y vida espiritual es aquel cuando existe completa fidelidad, exclusividad y compromiso para toda la vida, es decir, relaciones sexuales que nos permitan expresar el amor humano. Y ese sexo seguro se vive dentro del matrimonio. Rosario Laris, muchas gracias por habernos acompañado en EWTN Noticias. Muchas gracias a ustedes. Los invitamos a que descarguen el libro. Gracias nuevamente, Rosario. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, Cardenal Pell revela su experiencia en prisión por un crimen que no cometió. Además, en Perú denuncian excesivo gasto del gobierno en encuesta que favorecería al lobby LGBT. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Retornamos al programa y en otras informaciones les contamos que el cardenal George Pell, prefecto emérito de la Secretaría para la Economía del Vaticano, reveló su experiencia en prisión por un crimen que no cometió. Veamos. El cardenal George Pell, prefecto emérito de la Secretaría para la Economía del Vaticano, absuelto de varias acusaciones de abuso sexual, decidió contar su experiencia en una cárcel de Australia, donde estuvo como recluso desde diciembre de 2018 hasta que fue liberado en abril de 2020. En una columna de opinión publicada por el sitio web First Things, el purpurado manifestó que tuvo la suerte de mantenerse a salvo y ser tratado bien, y le impresionó la profesionalidad de los guardianes, la fe de los prisioneros y la existencia de un sentido moral, incluso en los lugares más oscuros. En ese sentido, el cardenal Pell relató que estuvo en un régimen de aislamiento durante 13 meses y luego de una larga batalla legal, fue absuelto de todos los cargos en abril del presente año. En cuanto a su experiencia como recluso, el cardenal australiano dijo que se mantuvo aislado por su propia protección, ya que los condenados por abuso sexual de niños, especialmente el clero, son vulnerables a ataques físicos y abuso en la prisión. En esa línea, indicó que el lenguaje en la cárcel era tosco y repetitivo, pero que rara vez escuchó maldiciones o blasfemias.
Finalmente, el cardenal Pell reconoció que al igual que la mayoría de los sacerdotes, su trabajo le ha puesto en contacto con una gran variedad de personas, por lo que los prisioneros no le sorprendieron demasiado. Por otro lado, la directora de la Asociación Origen en Perú, Juliana Cacha, denunció a través de sus redes sociales el excesivo gasto del gobierno en una encuesta que favorecería al lobby LGBT. Veamos. La directora de la Asociación Origen en Perú, Juliana Caxia, denunció a través de sus redes sociales que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del país gastó cerca de 190.000 soles en una encuesta del sector privado que favorecería al lobby LGBT. Al respecto, Caxia manifestó que le parece un excesivo gasto, sobre todo cuando ya existe una entidad estatal dedicada a realizar encuestas a nivel nacional. En esa línea, expresó que en una sola encuesta, el Estado ha gastado 187.900 soles con la empresa Ipsos para un estudio sobre derechos humanos, cuando este podría hacerse perfectamente con los recursos que ya tiene el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Asimismo, dicho estudio señala que la población que se autopercibe como LGBTI en Perú son 1.700.000 personas. Por otra parte, en una encuesta publicada en 2018 por el INEI, se indica que dicha población era de 12.026 personas, aunque se aclaró que las respuestas fueron dadas de manera voluntaria y no representaba al total. Frente a este contexto, Juliana Caxia dijo que si bien son dos encuestas distintas, cabe preguntarse ¿qué necesidad hay de pagar a una empresa privada más de 180.000 soles cuando se podría rehacer el estudio sin destinar el dinero público a una organización que, si se analiza, podría tener sesgos y no analizar de manera rigurosa la realidad? Y seguimos con noticias desde Perú. Nos conectamos rápidamente con nuestra corresponsal en Lima, Alessandra Rojas, quien nos trae noticias sobre la telemaratón de la campaña Respira Perú que ha impulsado la Iglesia para ayudar a los afectados por el COVID-19. Adelante, Alessandra. Hola Silvia, hola Eddie. Reciban un cálido saludo desde las oficinas de Asiprensa en Lima, Perú. En esta oportunidad les traigo información sobre la campaña Respira Perú, una iniciativa realizada por la Conferencia Episcopal Peruana y otras organizaciones del país que sigue recaudando fondos para ayudar a que ningún peruano muera por falta de oxígeno a consecuencia del COVID-19. El pasado 11 de julio se llevó a cabo el momento más importante de esta gran campaña, la telemaratón Respira Perú. El evento fue transmitido en los principales canales de televisión de señal abierta del país, desde las 2 hasta las 6 p.m., y logró recaudar 8.253.000 soles, que servirán para adquirir plantas de oxígeno e importar balones que serán distribuidos en las zonas y regiones más afectadas del país que requieren de este recurso. La inauguración de la Gran Telemaratón contó con la presencia del secretario general de la Conferencia Episcopal Peruana y obispo de Chosica, Monseñor Norberto Strothman, y la secretaria ejecutiva de la Comisión Episcopal de Catequesis y Pastoral Bíblica, la hermana Eliana Salas. Invitamos a todos a seguir apoyando este gran gesto de solidaridad y así juntos vencer la lucha contra el coronavirus. Ahora continuamos con noticias de Iquitos y les contamos que hace poco el Vicariato Apostólico de la región alertó sobre la estafa que algunos realizan, haciéndose pasar por sacerdotes y pidiendo ayuda económica para luchar contra el coronavirus. A través de un comunicado en Facebook, el Vicariato Apostólico de Iquitos puso en conocimiento la denuncia que interpuso en instancias legales por el delito contra el patrimonio en la modalidad de estafa y delitos informáticos contra la fe pública con respecto a la suplantación de identidad, manifestando que hay personas que toman los nombres de los sacerdotes de la región para pedir colaboración en la lucha contra el COVID-19. En esa línea, un presbítero de la región también denunció que por las noches, y cuando no hay vigilancia, extraños dañan las plantas de oxígeno que se instalaron con el apoyo de donaciones para ayudar a los enfermos de coronavirus.
Debido a la pandemia del COVID-19, la región de Iquitos ha sufrido el desabastecimiento de recursos médicos y precisa de ayuda para los más necesitados. Por otro lado, hace unos días la prelatura de Yauyos anunció la reapertura de sus iglesias para que los fieles puedan ir a orar de forma privada y tener la oportunidad de confesarse, siguiendo con las medidas sanitarias para evitar el contagio del COVID-19. Frente al estado de emergencia establecido por el gobierno peruano hasta el 31 de julio, que indica que durante este tiempo continuarán suspendidas muchas actividades que impliquen aglomeración de personas, entre ellas las religiosas, la prelatura de Yauyos informó a través de un comunicado que a la luz de dicho decreto y teniendo en cuenta la situación de la extensión del coronavirus, continúa vigente la prohibición de celebrar misas públicas, pero que los fieles sí pueden asistir a las iglesias para rezar y confesarse en los horarios que cada parroquia programe y según las medidas de seguridad respectivas. Además, la prelatura anunció que a partir del protocolo elaborado por la Conferencia Episcopal Peruana, están elaborando ya una serie de medidas preventivas para cuando sea posible reanudar las celebraciones eucarísticas públicas. Silvia, Eddie, esta es toda la información que tenemos de la Iglesia en el Perú hasta hoy. Regresamos pronto con más noticias. Reportó para EWTN Noticias, Alessandra Rojas. Gracias, Alessandra. Y hace poco en España se estrenó el film Las letras de Jordi, una película que narra la amistad entre Maider Fernández, directora del film, y Jordi, un hombre de 51 años que sufre parálisis cerebral. Veamos de qué se trata. El pasado 10 de julio se estrenó en España Las letras de Jordi, una película que narra la amistad entre Maider Fernández, directora del film, y Jordi, un hombre de 51 años que sufre parálisis cerebral. Según se dio a conocer por medio de Asiprensa, Jordi, por la enfermedad que sufre desde que nació, no puede hablar, pero se comunica a través de una tabla de letras, es decir, señala las letras para formar las palabras que quiere expresar. De esta manera, Jordi le manifiesta a la directora de la cinta algunas de las cosas más importantes de su vida, como que a pesar de su felicidad y ganas de vivir, hay quienes le tienen pena por su discapacidad, el amor tan intenso que tiene hacia sus padres y también su necesidad de viajar al santuario de Nuestra Señora de Lourdes. Por su parte, Maider, aunque no tiene fe, lo acompaña en esa peregrinación. De esa manera, durante la película, Maider descubre poco a poco cómo es vivir según la vida de Jordi y la importancia de la fe, mientras que para Jordi es una muestra del gran valor de la amistad y de la comunicación. Cabe resaltar que Las letras de Jordi es un film emotivo y sutil de la productora española de cine Márgenes, en el que se destaca la empatía y la necesidad de comunicación del ser humano, además del retrato íntimo de una bella amistad. Ahora les contamos que el lunes 13 de julio se lanzó la página web de los Premios David, un evento internacional que premia la excelencia en la música católica a nivel internacional. Para conocer más sobre este interesante proyecto está conectado con nosotros Alan Lazameta, colaborador de los Premios David en Perú. Alan, bienvenido a EWTN Noticias. Gracias a todos ustedes. Alan, cuéntanos qué son los Premios David, por qué llevan ese nombre y qué buscan alcanzar a través de ellos. Bueno, la primera pregunta, ¿por qué ese nombre David? David, todos sabemos que es un personaje bíblico, también querido, que se enfrentó al gigante Goliat. El gigante Goliat, eso refleja que tiene mucha valentía y además era músico. Entonces, se decidió tomar este nombre David para reflejar a todos aquellos músicos católicos, espirituales, que desean emprender este camino con mucha valentía, este camino de la música en la fe. ¿Y este año cómo se realizará la dinámica de los Premios David? Bueno, este año estamos en una edición especial de pandemia 2020. Fíjate que como esta enfermedad todos nos ha golpeado y hasta no se iba a realizar este año los Premios David, pero se ha reformulado
se ha reformulado y se ha dado nuevas categorías. Y las 20 categorías anteriores, que eran mejor banda, mejor disco, mejor canción rap, mejor tema de rock, mejor, bueno, muchas categorías, 20 categorías, imagínate, se han cambiado por 10 que son, por ejemplo, mejor concierto live, mejor canción colectiva, mejor video colectivo, mejor programa de tertulia, mejor video genérico de música espiritual contemporánea, etcétera. Este concurso, que en verdad no busca una competencia, sino busca fomentar la música espiritual, la música católica en este mundo, y que se viralice, que se expanda por las redes, que se comparta. Finalmente, Alan, para aquellas personas interesadas en conocer más sobre los premios David y participar, dinos por favor cuáles son los pasos que deben seguir. Bueno, muy fácil, entrar a la página, al sitio web www.premiosdavid.com, registrarse, y en esta época ya estamos en la época de las votaciones, de las nominaciones, que ingresen, pueden ser los mismos músicos o personas, o cualquier persona puede ingresar, puede inscribir a quien él desee nominarlo, y después se dará el tiempo de la votación, que ya se anunciará próximamente. Alan Lazameta, muchas gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, bendiciones. Gracias nuevamente, Alan. Y nos encomendamos hoy el trabajo de todos los que responden a esta crisis sanitaria a San Camilo de Lelis, cuya fiesta es hoy, el que es el patrono de los enfermos, de los hospitales y del personal médico. Así es, nos encomendamos especialmente, y con eso llegamos al final de nuestro programa. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales.